Buenos días, le doy la bienvenida a toda la audiencia que a esta hora se conecta al Facebook Live de este consultorio jurídico, que es una alianza entre El Tiempo y la Universidad Libre. Si usted que está allá quiere participar, es facilísimo. Lo único que tiene que hacer es ingresar a www.eltiempo.com, sección Justicia, Servicios, diligencia en el formulario y nosotros le ayudaremos a resolver su caso. Así que, atención, hoy vamos a tener un programa muy interesante, que además es la segunda parte del que tuvimos hace 8 días, porque hace 8 días estuvimos hablando sobre la pensión de vejez. En esta ocasión lo que vamos a hacer es resolver algunas inquietudes, también preguntas sobre la pensión de invalidez y pensión de sobrevivientes. Para ello nos acompaña el doctor Juan Alberto Torres, magíster en Derecho Administrativo, especialista en Seguridad Social y Derecho Laboral y doctorando en Derecho, experto de la Universidad Libre. Doctor, bienvenido. Muy buenos días, Aida. Muy buenos días a todos. La Universidad Libre, para mí es un honor estar acá y ayudar en todo lo que se requiera y responder, por supuesto, las preguntas que nos hagan. Doctor, muchísimas gracias y a ustedes de antemano también. Gracias por acompañarnos cada episodio y recuerden que al finalizar este Facebook Live, ustedes también lo podrán visualizar en la pestaña Mis Videos aquí por @eltiempo. Doctor, sin más rodeos, empecemos por saber cuáles son los requisitos que se deben reunir para reclamar la pensión de sobrevivientes. Muy bueno, claro, con todo gusto. Lo primero que tenemos que decir es que el derecho a la pensión de sobrevivientes es totalmente diferente al derecho de familia. Por consiguiente, Zaida y todos tenemos unas reglas específicas y esas reglas determinan cuáles son los requisitos. Los requisitos son, si ya está la persona pensionada, entonces simplemente se traslada el derecho al quien tenga vocación de beneficiario. Y si la persona está afiliada, la ley va a pedir unos requisitos como que además de tener vocación de beneficiario con un orden específico en derecho a la seguridad social, también tenga unas semanas de afiliación la persona que fallece. ¿Quiénes pueden solicitar la pensión de sobrevivientes? La esposa, el esposo, el compañero determina la norma. Por vía jurisprudencial también las parejas del mismo sexo. Los hijos en todas sus categorías, menores de 18 o aquellos que tengan de 18 a 25 por razón de sus estudios o hijos en situación de discapacidad. Además, cuando no hay esposa o hijos, pueden los padres de la persona que fallece y en el evento que no haya ninguno de los anteriores, pueden los hermanos inválidos. Así lo establece Zaida y todos la norma, pero debemos agregarle lo que dice la jurisprudencia. Y la jurisprudencia desde el año 2016, establece que también tienen derecho una nueva categoría de hijos. Me explico. Cuando nace la pensión de sobrevivientes, nace como un apoyo económico para la familia, para el grupo familiar. Significa que lo que se tenía en cuenta era el grupo consanguíneo, el grupo familiar y los lazos de afinidad. Hoy, además de eso, también se tiene en cuenta el amor y el afecto. Y así Zaida lo dice nuestra Corte Constitucional cuando crea la nueva categoría que son hijos de crianza e hijos aportados. Perfecto, doctor. Hablando de esa nueva jurisprudencia, Juan Guarnizo nos pregunta cómo funcionan los multifondos para las pensiones y qué se logra para cada uno de ellos. Bueno, eso ya no tendría nada que ver con la pensión de sobrevivientes, eso es un poco más de la pensión de vejez, pero lo que sucede es que si estamos en cualquiera de nuestros dos regímenes, entonces vamos a poder solicitar o la pensión de vejez o las pensiones de sobrevivientes o en este caso también la pensión por invalidez. Entonces van a ser reglas en algunos casos propias y en otros casos comunes. La pensión de sobrevivientes es la misma regla, sea en el RAIS o en el régimen de prima media. Perfecto. Frente a la pensión de vejez van a cambiar ciertas reglas dependiendo si estamos en un régimen o en el otro. Bueno, entonces tenemos que, para que haya un beneficiario de esa pensión de sobrevivientes, tienen que cumplir tanto con las semanas como con la edad. Para la pensión de sobrevivientes solamente se necesitan unas semanas. Para la pensión de vejez es la que se va necesitando dependiendo de dónde estemos. A manera de ejemplo, si estamos en Colpensiones, la ley me obliga a tener una edad y unas semanas. Si estoy en el RAIS, en cualquiera
de los administradores de fondos de pensiones de naturaleza privada, solamente me va a pedir capital. Y esos son los requisitos que yo tengo que tener para la pensión de vejez, que son diferentes, Zaida, y todos a los requisitos de la pensión de sobrevivientes o a los requisitos de la pensión por invalidez. Cada norma va a establecer los requisitos para pensionarse de una u otra manera. La vejez, porque ya hice un desgaste físico. Las sobrevivientes, porque se protege al grupo familiar. Y la de invalidez, porque se protege la salud. Bueno, entonces, para la pensión de sobrevivientes tenemos las semanas únicamente como requisito. Prácticamente son unas semanas de requisitos y tener la vocación de beneficiarios, estar en ese orden que les dictaminé hace un rato. Listo. ¿Y cuánto es lo mínimo para la pensión de sobrevivientes? Tenemos que tener 50 semanas. Perfecto. Antes de la reforma de la Ley 100 se exigía tener completamente el derecho y era mucho más tiempo. La reforma que hace la Ley 100 no solamente cambia el nombre, sino que hace una forma más sencilla de adquirir la pensión de sobrevivientes, y es establecer en ese momento la Ley 100 26 semanas, y hoy con la modificación de Ley 797 50 semanas. A partir del año 2003 son 50 semanas, pero esta modificación del año 2003 no solamente le da derecho a la esposa, sino que puede ser también al tiempo, Zaida, ¿sí?, la compañera permanente. Doctor, aquí nos pregunta Jane Toscano, mi nieta puede recibir la pensión, mi pensión. Actualmente la nieta puede recibir la pensión conforme la jurisprudencia colombiana. ¿Por qué? Porque es un hijo de crianza. Y los hijos de crianza, la Corte lo dictamina que es fundamentado en el apoyo, la colaboración, la dependencia, realmente en un concepto de amor. Por tanto, tenga lazo consanguíneo o no, podría tener derecho. Pero eso sí, tendría que demostrar la dependencia frente a la persona que va a solicitar la pensión de sobreviviente. Sí, como todo en el derecho también es cuestión de probar, ¿no? Ahí es donde se ganan los procesos. Por supuesto. Entonces aquí, antes del 2016, ni los hijos de crianza ni los hijos aportados podían solicitar la pensión. Hoy no importa. La nieta puede frente a su abuela, frente a su abuelo, pero no por la relación nieto-abuela, sino por la relación que hay como hijo de crianza. Listo. Doctor, Daira Gómez nos pregunta, si coticé a fondo privado y ahora cotizo a Fosiga, ¿pierdo lo que coticé anteriormente? La persona que nos envía la pregunta está confundiendo ciertas cosas. Ajá. Yo puedo cotizar a pensiones, sí, ya sea de forma obligatoria o con colaboración del Estado. Entonces lo que va a hacer el Estado en los programas como Prosperario, actualmente Colombia Mayor, es ayudar a las personas que no alcanzan a tener el valor del monto de cotización o del aporte. Pero todas las semanas se van a sumar para la pensión. Tendríamos que revisar mejor por qué nos dice que el Fosiga, sí, porque el Fosiga tiene otras implicaciones en otra área de la seguridad social, sí, específicamente, exacto, en salud. El Fosiga tengo entendido que es los aportes a seguridad social y a salud. Pero en salud. En salud, exacto. En pensiones tenemos fondos específicos. Que es Colpensiones, Colpensiones o los operadores pensionales privados, o en este caso Colombia Mayor. Perfecto. Bueno, doctor, aquí hay una pregunta y es, ¿qué sucede si el pago de la pensión está a cargo de una empresa privada, es decir, no un fondo público ni un fondo privado, y esta empresa privada no paga esa pensión hace más o menos 9 meses? Esto ocurría hace mucho y de hecho todavía subsiste este tipo de pensiones. Sí, es muy fácil, Zaida. La ley le da la obligación al empleador. Entonces, ¿cuál es la obligación del empleador? Cancelarlo de su trabajador. Y en el evento que no se lo cancele al sistema, él está obligado a responder. Entonces, podemos acudir a nuestro operador pensional y que el operador pensional le solicite al empleador que cancele la obligación pendiente en seguridad social. Y si no, podemos acudir a nuestra justicia ordinaria, a nuestros jueces laborales o a nuestros jueces contenciosos administrativos, para que mediante demanda obligue al empleador a cancelar la seguridad social. Ese derecho no se pierde, ¿sabes? Perfecto, doctor, pero entonces digamos que esta pregunta va, mi operador pensional es la empresa como tal. El operador pensional es la entidad. Puede ser con pensiones, puede ser UGPP. No hay ningún
en este caso no hay ningún operador, sino es la empresa directamente la que se encarga de esa pensión. Claro, lo que pasa es que las normas actuales obligan a que responda al sistema. Eso es una modificación que comienza desde 1945, Zaida, y más fuerte en la Ley 100. Muy pocos pensionados es que su empleador les cancela, tal vez porque es una pensión muy antigua. Sí. De no hacerlo, puedo acudir, pero no solamente al juez ordinario, Sauda, sino también a un juez de tutela. ¿Por qué? Porque es que la seguridad social es un derecho fundamental social y sobre todo un derecho humano. Perfecto, doctor. Entonces, en este caso, como es la empresa la que está a cargo de ese pago de la pensión, yo tendría que tutelar a esa empresa para que me pague los 9 meses que me debe de mi pensión. Claro, Zaida, pero escúcheme. Se nos violenta el mínimo vital y móvil, se nos violenta el derecho a la seguridad social, se nos violenta el derecho a la seguridad social y además se nos violentan todos los derechos conjuntos constitucionales y por ende lo que va a necesitar la persona es un resguardo por parte del Estado para que se proteja su derecho a la pensión. Listo, doctor. Mari Socarrán nos pregunta qué puedo hacer si en mi fondo privado no aparecen las semanas que he cotizado. Lo primero que tenemos que hacer es darle o ayudarle a estos administradores de pensiones, estos operadores pensionales, para que aparezcan todos nuestros tiempos. De no hacerlo, entonces nosotros quienes están obligados a tener toda la historia laboral son estos operadores. Entonces podemos, si son de varias partes, de varias empresas, nosotros podemos adjuntarles a los operadores pensionales los certificados respectivos en los formatos respectivos para que ellos convaliden los tiempos y nos aparezcan absolutamente todos los tiempos en nuestro historial. Si no estoy mal, se ha venido haciendo por parte de los diferentes operadores y salió el presidente de Colfondos a decir que se habían actualizado más de 2 millones de historias laborales. Perfecto. Es un procedimiento administrativo interno con el operador pensional. Perfecto. Doctor, a nuestro correo justicia@eltiempo.com también han llegado varias inquietudes y una de estas nos dice: soy pensionado pero vivo con una persona hace 17 años, soy casado pero nunca hubo separación de cuerpos. En este caso, cuando yo fallezca, ¿quién tiene derecho a reclamar esa pensión? Interesantísima la pregunta porque es una de las mayores modificaciones. Desde el año 2003 en Colombia tienen igualdad de derechos todos los grupos familiares y la esposa y la compañera. Ahí tenemos una discusión, Zaida, grandísima. Sí, claro. Porque en otras disciplinas del derecho, como el derecho de familia, hay singularidad entre las uniones maritales. Y ahí entra la confusión. Por tanto, debemos aclarar. Primero, al tiempo puede tener derecho la esposa y la compañera, o 2 compañeras permanentes, o como un caso, Zaida, que pasó en Medellín, que pidieron 3 compañeros permanentes. Yo lo que tengo que demostrar es que tengo vocación de beneficiario y que cumplo con los requisitos que me pide la norma. Pero si ellos cumplen con los requisitos, compañera permanente, 5 años conforme a la ley actual, ¿sí? Y además dependencia económica, pueden tener derecho esposa y compañera. Perfecto, doctor, muchas gracias por ayudarnos a resolver todas estas dudas de nuestros usuarios que llegan día a día a nuestro consultorio jurídico. Y también nos preguntan, ¿cómo hago para tramitar mi pensión si yo vivo en el exterior? No hay ningún problema. Tendríamos que mirar con qué operador pensional hicimos las diferentes cotizaciones y yo puedo solicitarle a él su reconocimiento y pago a nivel nacional o pago en el lugar donde me encuentre. Perfecto. Hoy tenemos 5 convenios con diferentes países, pero además, y esto es para sumatoria de tiempos, pero además Colpensiones, UGPP, no restringen el reconocimiento para que porque las personas estén dentro de Colombia o fuera de Colombia. Perfecto, entonces ya saben, ustedes pueden pagar desde el exterior. ¿Van a los consulados o a dónde pueden acudir para hacer esos pagos o lo pueden hacer electrónicamente? Se podría pagar fuera de Colombia donde tengamos una oficina. A manera de ejemplo, Colpensiones, en ese momento Seguro Social, tenía oficina en Estados Unidos y en España y se podía pagar. Y si no, buscaríamos el medio o la forma para que se cancele en Colombia la seguridad, el monto de cotización de la pensión. ¿Sabes? Perfecto. Listo, doctor. Harold Delgada
Nos pregunta, si la pensión es por invalidez y se cumple con las semanas cotizadas, ¿corresponde el 100% de la pensión o solamente a un porcentaje? No, tanto la pensión de vejez como la pensión de sobrevivientes, como la pensión por invalidez, van a tener una tasa de reemplazo. Ese es el nombre técnico, pero nos confundimos. Hablemos en español. Entonces lo que tenemos que decir es que es un porcentaje. No hay un 100% del salario, ni en Colombia ni fuera de Colombia. Entonces lo que nos van a dar es un porcentaje, una oscilación entre 45 a 75 de lo que yo he cotizado. Durante los últimos 10 años. Eso en pensión de vejez. En pensión de vejez. En pensión de vejez. Pero esas reglas van a cambiar dependiendo si es vejez, invalidez y sobrevivientes. Hablemos de invalidez y sobrevivientes. Exacto. Entonces, para invalidez y sobrevivientes, la regla es la que les acabo de decir, del 45% al 75%. Como es invalidez, este porcentaje va a depender de la pérdida de capacidad laboral. Perfecto. O sea, de ese dictamen y esa pérdida en mi salud que ya se dictaminó. Listo. Y en la pensión de sobrevivientes, 45 y 75. Sí, entonces en la pensión de sobrevivientes va también a partir de 45 a 75, pero se va a tener en cuenta las semanas que la persona que fallece cotizó al sistema para incrementar el valor de la pensión de sobrevivientes. Listo. Doctor. Zaida, qué pena. Cuénteme. Siempre y cuando sea afiliado. Si ya tenía derecho y una persona está pensionada, entonces ahí sí su pensión se traslada completamente y es el 100%. Por ejemplo, en ese caso de pensión de sobrevivientes, lo que ocurre muchas veces es que el afiliado ha dejado de cotizar durante 5, 6, 7, 8 años y vienen a hacer el reclamo de la pensión de sobrevivientes. ¿Hay derecho a esa pensión? Las reglas son específicas. Debo tener vocación de beneficiario y un número de semanas. Si es en calidad de afiliado. Por consiguiente, si no los cumplo, entonces, si no cumplo los requisitos, no, Zaida, no voy a tener derecho, pero voy a tener en compensación una indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes. Y antes de que me pregunte, ¿es la misma regla en pensión por invalidez? O cumplo los requisitos o me dan una indemnización. Ok, pero entonces tengo que estar cotizando, o sea, el afiliado tendría que haber estado cotizando 5 años antes. La regla es la siguiente, Zaida, para que nos quede muy claro. Ajá. Si la persona está pensionada, sí, y su esposo, su compañero, no, digamos su hijo, que no esté pensionado. No, si su hijo sí, tiene el derecho, perdóneme, Zaida, entonces se traslada y no necesita cotización. Listo. Pero si solamente está afiliada, solo afiliada, a él es el que se le pide, al afiliado, y se le piden 50 semanas. 50 semanas casi alcanza a ser un año. Perfecto. Al único que se le pide. Listo, listo, vale. Doctor, Vilma Martínez nos pregunta, ¿un hijo mayor de 35 años con discapacidad cognitiva puede reclamar pensión como sobreviviente? Una calidad de hijo que tiene derecho a la pensión de sobreviviente son los hijos en situación de discapacidad, sin que utilicemos el nombre que le da la ONU a esta categoría de personas. Pero, y no importa la edad, Zaida, sí, puede ser menor o mayor de edad, no importa, siempre y cuando se dictamine que la pérdida de la capacidad sea anterior a la fecha del fallecimiento de su padre o de su madre. Perfecto, doctor. Hablando de esto, hablemos de las coexistencias de las pensiones. ¿Puede coexistir una pensión de invalidez y de sobreviviente? ¿O puede existir una pensión de vejez y de sobreviviente? ¿O puede existir una pensión de invalidez y de vejez? Bueno, la regla es, la pensión de vejez es un derecho propio y la pensión de sobrevivientes es un derecho trasladado. Por consiguiente, yo puedo tener al tiempo pensiones de vejez y pensiones de sobrevivientes. Esa es una regla. Una segunda regla es, puedo tener pensión de vejez y pensión por invalidez, pero cuando son de subsistemas diferentes. Me explico. Cuando la pensión de vejez es del Sistema General de Pensiones y la pensión de invalidez es de origen laboral, como consecuencia del trabajo o como causa del trabajo. Esas son las formas que se puede tener doble pensión. Claro, sin olvidar las excepciones que tenemos en Colombia, que son docentes oficiales y fuerzas militares y de policía, que a ellos sí se les autorizaba por norma tener doble pensión. Listo.
Doctor, aquí Catherine Rodríguez nos pregunta, ¿es verdad que puedo reunir las semanas cotizadas juntos con las de mi esposo y completar las semanas para recibir la pensión? Sí, una clase de pensión en Colombia desde hace algunos años es la pensión familiar. Cuando el esposo y su esposa, compañero y compañera, no alcanza cada uno a cumplir los requisitos para su propio derecho, los pueden sumar, los pueden acumular. Pero la ley establece los requisitos exclusivos para tener derecho a la sumatoria, la pensión familiar. Bueno, pero la pensión familiar tiene que tener un requisito de que yo sea de escasos recursos. O sea, ¿cuáles son esos requisitos para esa pensión familiar? Primero, no se van a computar todos los tiempos, sino algunos tiempos desde ciertas edades, y luego va a ser dependiendo la estratificación. Entonces va a ser direccionada para estratos 1 y 2 y personas inscritas prácticamente en el SISBEN. Lo que va a querer la norma es que el grupo familiar, ya no de forma individual, sino como grupo, tengan derecho a una pensión. Doctor, Kelly me pregunta, acudí a Colpensiones, allí no fui informada que dada mi edad y que ya debía estar pensionada, ellos no hacen la afiliación, no le dijeron a Kelly. Mi papá falleció hace más de 15 años de trabajo en entidades del gobierno y buenas empresas con las que cotizó en el antiguo Seguro Social. Nunca le dieron nada de su pensión ni a ninguno de nosotros, sus hijos. ¿Dónde está el dinero? ¿Cómo puedo reclamar esa pensión o cómo puedo hacer para reclamar estos fondos? Ahí hay una diferencia frente a los dos sistemas que tenemos en Colombia. Esos son los regímenes transicionales. Los regímenes pensionales. Entonces, si yo estoy en régimen de prima media, Colpensiones, UGPP, Seguro Social, entonces ahí no hay ningún derecho de heredar. Ahí, si no cumplo los órdenes que ya describimos, entonces hasta ahí llega la pensión y no se puede solicitar nada más. En cambio, en el RAIS, en los fondos privados, esto sí podría ser parte de una sucesión y ahí sí se podrían reclamar. Por consiguiente, la persona que nos pregunta que está en el Seguro Social o en Colpensiones, si no hace parte de ninguno de los órdenes, aquellos que tienen SAIDA, vocación de beneficiarios, esposa, hijos, padres o hermanos inválidos, no tendría derecho absolutamente a nada hoy conforme la legislación. Bueno, pues ya saben, entonces es importante determinar en qué régimen estamos para saber si heredamos o no heredamos esa pensión. Doctor, y ya como para ir cerrando nuestro tema, hablemos un poco del régimen de transición. ¿Es antes de la Ley 100? Porque nos hacían muchas preguntas nuestros usuarios de cómo funcionan esos regímenes transicionales. Bueno, cuando nace nuestra última reforma, que es la Ley 100, todas las normas traen una forma de implementar por favorabilidad la aplicación de las normas anteriores. Una forma de que se tengan en cuenta las normas anteriores es un régimen de transición, SAIDA. Nuestro artículo 36 de la Ley 100 lo establece y dice que quien tenga unos requisitos por regla general al 1 de abril del 94 podrá pedir la aplicación de las normas anteriores. Este régimen de transición es terminado por el Acto Legislativo 01 del 2005, pero para algunas personas, por considerarse al régimen de transición un derecho adquirido o una expectativa legítima, se le sigue considerando como su derecho de pedir la aplicación de las normas anteriores, que por casos especiales o exceptuados o más favorables en su liquidación se le aplicaba. El mayor grueso de las demandas en la justicia ordinaria y en la justicia contenciosa todavía es la aplicación o no del régimen de transición, Said. Listo, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este consultorio jurídico, ayudarnos a resolver todas esas inquietudes de nuestros usuarios. No, muchas gracias a ustedes por escucharnos y pedirles una gran excusa. Esto da nervios, pero la intención es ayudar y transmitir lo que se hace desde la academia. Doctor, nuestros usuarios pueden visitarlos a ustedes personalmente. ¿En qué lugar los pueden visitar? Nosotros tenemos dos sedes en Bogotá, la sede de la Candelaria y la sede del Bosque Popular. Allá la universidad y la Facultad de Derecho, en cabeza de nuestro señor decano y de nuestros directivos, están pendientes para recibirlos. Nuestro consultorio jurídico queda en ambas sedes y hay profesores con toda la experticia del mundo y con todos los conocimientos dispuestos a ayudar a todos nuestros hermanos colombianos.
Bueno, doctor, muchísimas gracias y pues para todos los usuarios que nos preguntaban cómo se liquidan las pensiones en el consultorio jurídico, con mucho gusto les van a ayudar también para que hagan toda su liquidación, para que vayan y hagan las reclamaciones. Allá con mucho gusto les dan toda la asesoría que ustedes requieran y por supuesto no olviden participar a través de www.eltiempo.com y recuerden que al finalizar ustedes podrán visualizar este Facebook Live y también nuestros otros capítulos. Los invitamos también para que nos visiten en nuestro canal de YouTube y no olviden también dejarnos todas sus dudas jurídicas. Nos vemos dentro de 8 días. Los saludó Zaida Piñeros.